Muy buenos días para todos, para todas. Muchísimas gracias por conectarse a este curso internacional virtual, Pedagogías Críticas. Continuamos con el profesor Juan Felipe Garcés. Damos la bienvenida a las personas que nos acompañan de otras instituciones, de otros departamentos, por supuesto a los estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional y a los estudiantes de la Universidad de Antioquia que están en el programa Pedagogía, pero también quienes pertenecen al Instituto de Filosofía de acá de la Universidad de Antioquia, que ya pues, tenemos 3 estudiantes del instituto. Entonces, recuerden por favor revisar el chat y los enlaces de la asistencia al momento de iniciar el curso, no al final, no a la mitad, sino al inicio. Profesor Juan Felipe, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y quedan en sus manos. Muy buenos días. Eh, bueno, a ver, Eh, al auditorio que tal vez no había llegado, antes de iniciar la clase, tuve una brevísima conversación con una estudiante de intercambio, con Marie Schmidt, eh, quien viene de Alemania, y estaba contándome que de la semana pasada le había quedado una pregunta y era que en su universidad, eh, que tiene un enfoque hacia una perspectiva crítica y específicamente en el área de la enseñanza de las ciencias sociales y de la didáctica de las ciencias sociales, quedaba como en el. Había una crítica que se les hacía frecuentemente de ¿para qué esa denominación si de suyo ya la pedagogía es crítica? Quedé como, digamos, conmocionado con esa declaración, eso que señalaba Marie Schmidt. Y, y bueno, pues eh, habrá que profundizar en esa conversación porque sí resulta curioso, tal vez desde el ámbito académico, en el ámbito universitario, sí haya una cierta apuestas políticas y culturales por una perspectiva crítica, más radical o menos radical, y haya así una suerte de hegemonía en la perspectiva crítica en los ámbitos universitarios y académicos, incluso intelectuales. Pero siempre queda abierta la pregunta de qué será lo que pasa en las políticas públicas, ¿cierto? En el diseño de las políticas públicas. Yo debo decir que no sin asombro, aunque pues durante muchos años he seguido la trayectoria política del actual presidente de Colombia, pero no sin asombro, yo quedé conmocionado cuando señaló durante la campaña de lo que aspiraba a ser el primer gobierno de izquierda del país. Decía que sus modelos educativos eran Corea del Sur y alguna otra isla que está por ahí cerca eh, siempre se me olvida, y eso lo recalcaba diciendo que el giro que debía tomar la economía en Colombia desde una perspectiva de la descarbonificación, de una economía descarbonificada, de una economía sostenible, era el de las nuevas tecnologías, el apostar por una educación muy vinculada a lo tecnológico. Incluso hace poco celebró
junto a un reciente ministro de Educación, que en una universidad en Caldas, el cambio de nombre de una universidad, de una facultad de ingeniería al que le agregaron el de inteligencia artificial, era algo histórico, porque estamos en un gobierno donde todo es histórico, ¿cierto? Y yo quedaba con la sensación, con la preocupación, eh, pues por lo menos se pregunta uno si esos giros, pues uno los esperaría en propuestas políticas con profunda raigambre neoliberal, porque, entre otras cosas, eso olvida que los desarrollos tecnológicos, la inteligencia artificial y todos los desarrollos tecnológicos son demandantes de tienen unos altísimos costos energéticos. Es decir, la inteligencia artificial está alojada, no diré como el presidente del país vecino, que todo está en Estados Unidos, porque no es cierto, pero donde esté alojada, donde haya el hardware que soporta todo aquello, los altísimos consumos de energía son todo lo contrario a una apuesta por una economía que no afecte el medio ambiente de modo tan radical. Entonces uno, digamos, eh, disculpen aquí terminando de pensar lo que estaba comentando al comienzo de la sesión, que siempre queda como esa sensación de que en el ámbito académico o universitario, pues en nuestro mundo hay unas posturas eh, críticas, eh, y que de pronto nos parece que en todos los ámbitos es así, o sea, nos parece que en todos los ámbitos hay eh, esa misma preocupación y resulta que no, que en las políticas públicas, en las agendas políticas, incluso de partidos de izquierda, no se es coherente en esa perspectiva. Dime, Ela, que ibas a preguntar algo, por favor. ¿Aló? Eh, Hola, profe. Bueno, Profe, es que yo tenía como esa sensación, pues sé que, pero con respecto a lo que preguntó la compañera, pues de lo que estaban hablando, yo sí alcancé a escuchar. Y es que, bueno, hace un tiempo yo vengo pensando que la pedagogía debe volcarse hacia una pedagogía crítica aquí en Colombia o no puede ser. No sé si entonces eso es muy desfasado, muy descolocado o termina siendo un absolutismo a propósito de lo que veníamos leyendo. Pues ya que yo también con esa duda. bueno, esos son, digámoslo, pues presentarlo de esa manera a mí me parece problemático en la medida en que se cerraría la posibilidad a cualquier otro tipo de postura que que pudiera ponerse en discusión. Permítame un segundo. Eh, pues que pudieran aparecer otras voces distintas. Incluso en una de las sesiones trabajaremos, espero, trabajaremos el problema de la perspectiva, de las miradas poscríticas de un cierto manifiesto que circuló hace pocos años, frente a los cuales hubo todo tipo de reacciones, algunas argumentadas de manera muy interesante, otras que se tomaron el asunto con muy poca seriedad, pero digamos que
que una postura de si no es pedagogía crítica no puede haber otra cosa es, es problemática en el sentido de que resulta un poco democrático que aparezcan otras voces. Otras voces que están ahí, que reclaman discusión, que reclaman que se ponga en el escenario académico, universitario, en discusión, pero también en las agendas políticas se pongan este tipo de discusiones, sobre todo porque, eh, digámoslo, digámoslo de esta manera, y es que eh, hay incluso dentro, digamos que vuelvo sobre esa idea, al profesor Reut le sonaba extraño lo de el plural en pedagogía, pedagogías críticas, a él le sonaba, le hacía un poco de ruido el plural, pero en el contexto nuestro, ese plural de alguna manera recoge una enorme pluralidad de perspectivas, eh, digamos, no hegemónicas de la pedagogía. Es decir, tenemos un espectro muy amplio de miradas eh, que van desde lo LGBTI, lo queer, interculturalidad, pedagogías liberadoras desde Latinoamérica, todo lo que tiene que ver con propuestas de movimientos sociales. En fin, hay una cantidad, una pluralidad de perspectivas que eh, que son, que son muy enriquecedores del debate, muy enriquecedores del debate. Y a medida que en América Latina vamos teniendo gobiernos de izquierda, más o menos coherentes con postulados de izquierda, pues también van emergiendo otro tipo de tensiones, van emergiendo otro tipo de tensiones. Por ejemplo, en el caso boliviano, el hecho de tener un presidente indígena no quiso decir que el movimiento indígena, por lo menos del Amazonas, no se levantara en protestas alrededor de medidas que tomó un gobierno indígena de izquierda con la explotación del petróleo en el Amazonas. Entonces, digamos, hay muchas perspectivas. Yo no sé si sea relevante discutir si es pedagogía o pedagogías. Yo creo por lo menos yo quisiera cogerme al uso criollo, al uso que tenemos en Colombia del plural. Eh, Efectivamente, teniendo en cuenta que ese plural es mucho más problemático, o sea, tener que explicar eso es mucho más problemático. Pero yo creo que se puede mantener ese plural, por lo menos para el debate. ¿Sí? Por ejemplo, eh, yo a veces digo cosas que son muy eh, impolíticas, poco correctas, con muy poca corrección política, etcétera, pero eh, hay una serie de debates que se deben hacer, eh, a- que se deben hacer digamos, y discutir. A mí me llamaba mucho la atención que en un debate sobre diversidad epistémica, ¿cierto? Sobre los saberes otros que se construyen y están construidos desde perspectivas étnicas y localizadas. A mí me llamaba la atención que quienes discutían, que hacían parte de estos movimientos sociales y grupos étnicos, hablaban de ontología, de lógica, etcétera, y lo decían en español y con esas palabras que aluden
a perspectiva, pues por supuesto, a la lengua griega y a la filosofía griega, ¿cierto? Entonces, eh, eh, digamos, obviamente tenemos que recurrir a paradigmas de traducción que nos permitan comprendernos en medio del conflicto, pero no deja de ser extraño que cuando vamos a hablar de, de, de conocimientos y visiones del mundo que se oponen a la ciencia y la filosofía occidental, no deja de ser curioso que se usen esos conceptos. Pero digamos, a mí lo que me interesa es que los debates siempre estén abiertos, es decir, que no tengamos la sensación de que el debate se va a acabar, ¿cierto? O sea, que lo que la pedagogía es esto, las pedagogías son tal cosa. No, porque, digamos, toda definición deja más cosas por fuera que las que define. Y entonces eso que queda por fuera exige ser discutida y por tanto entonces todas las definiciones, todo el esfuerzo que hacemos en el lenguaje por capturar, por todas por capturar y problematizar, pues están abiertas, ¿cierto? Digamos, lo importante es mantener abierto el debate público, porque en última instancia, hagamos lo que hagamos y y cómo lo hagamos, pues eh, lo importante es justamente cómo producimos conocimiento, cómo producimos saber, qué tensiones, qué problemas se generan al producir ese saber, para quién producimos ese saber, ¿sí? Todo eso tiene que quedar lo suficientemente abierto al debate y a la discusión. Eh, Eso es como lo que yo podría decir de manera introductoria, pero como lo que nos ocupa es la didáctica en perspectiva crítica, yo quisiera, eh, yo quisiera, digamos, señalar lo siguiente. Eh, Laura, yo puedo compartir. Sí, profesor Juan Felipe, puedes compartir abajo en share. Ah, bueno, listo. Eh, bueno, entonces, retomando lo que estaba señalando en la sesión anterior, nosotros en nuestro contexto de apropiación, tanto o sea, en un gran contexto de apropiación que nos abarca a todos los hablanteoyentes de la lengua española, pero también en el contexto de apropiación, no podemos olvidar nunca que toda forma de apropiación siempre es activa, la apropiación siempre es productiva, ¿sí? Eh, Cuando nosotros leemos a autores, incluso en su propia lengua, el contexto de apropiación del lector o del grupo de lectores o del grupo de investigación o como en este caso el grupo, la comunidad académica que se va conformando poco a poco de pedagogos, ¿sí? Es decir, de personas que se están formando en pedagogía, pero no para la enseñanza, ¿cierto? No para ser maestros y maestras, sino con otros fines eh, académicos, intelectuales, investigativos, etcétera. Lo que no quiere decir que quede claro que es que esos fines no los tengan los que se están formando para maestros y maestras, también, ¿cierto? También, sí, también. Por eso la pedagogía es un campo disciplinar y profesional. Pero digámoslo de esta manera. Es que se pone uno a aclarar y termina 6 días después sin hablar de lo que iba a hablar. Pero a donde quiero yo llegar es que
En nuestro contexto de apropiación, que siempre la apropiación es activa, siempre la apropiación es productiva, ¿cierto? Toda lectura es productiva, no es meramente receptiva, ¿cierto? No es meramente receptiva. Entonces, en nuestro contexto de apropiación, nosotros hemos llegado a construir una extraña sinonimia entre pedagogía didáctica e incluso currículum, ¿cierto? Pedagogía didáctica y currículum, como si fueran sinónimos. En las producciones académicas que podemos consultar en nuestro medio, por ejemplo, podemos llegar a encontrar libros que se titulan Didáctica General para el uso del magisterio. O sea, se entiende no la didáctica general como un metanivel de análisis, ¿cierto? Sí, no como un nivel de análisis eh, mm, de las diversas didácticas y de las didácticas específicas, ¿cierto? No como no como, no, la didáctica general no la entienden como un proceso, digamos, autorreflexivo de la didáctica misma, sino que la entienden como una serie de metodologías para usar en la cotidianidad en el aula. Tenemos una serie de problemas conceptuales enormes que se deben justamente a que en nuestro contexto de apropiación en lengua española o en el caso colombiano, lo vemos así, eh, esa sinonimia impide que haya una reflexión adecuada, ¿cierto? Incluso en alguna ocasión tuve la oportunidad, como lo decía en la sesión anterior, de alguien que me decía que la pedagogía y la didáctica eran dos cosas diferentes, ¿cierto? Y que estaban completamente diferenciadas por su tradición histórica y que una no tenía que ver con la otra, en el sentido en que la una se preocupaba por la enseñanza y la otra se preocupaba por la educación, en un sentido más amplio. Pero tampoco es así, ¿cierto? Tampoco es así. Y por lo menos para el debate y para la discusión. Eh, digámoslo de esta manera, uno puede, eh, mm, es decir, a ver, digámoslo de esta manera, si me lo permiten, hay errores que son productivos. El mayor error que nosotros hemos tenido en Colombia. El mayor error es creer que la pedagogía es el saber del maestro sobre la enseñanza, ¿cierto? Siempre queda la pregunta entonces de cómo se llama el saber del que habla sobre el saber del maestro sobre la enseñanza. ¿Eso cómo se llama? ¿Cierto? Eh, si la pedagogía es el saber del maestro sobre la enseñanza, ¿cómo se llama el saber del que sabe sobre el que escribe? Es un poco como preocupaciones teóricas y cosas que van enredando el asunto. Yo lo que propongo no es un elitismo académico de que entonces los maestros que hagan lo que puedan y en la universidad nosotros, eh, 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 permítanme un segundo, yo miro. Muchas gracias. Eh, muy gracias. Muchas gracias. Eh, lo tendré en cuenta. María ha compartido una reflexión en su... eh, muchas gracias, Mari. Pero retomando,
Y te agradezco esa aclaración que acabas de hacer. Pero retomando, digamos, retomando lo que estoy, lo que voy a donde quiero llegar es, tenemos una confusión muy grande conceptual y teórica. No hemos hecho realmente un esfuerzo por discutir plenamente qué entendemos por pedagogía, qué entendemos por didáctica, qué entendemos por didáctica general incluso por currículum, ¿cierto? No distinguimos entre currículum, eh, teoría del currículum y filosofía de la educación en lengua inglesa, por ejemplo, o ciencias de la educación en la tradición francesa, o el modo como se entiende pedagogía en Francia, que está muy relacionada en algunos casos con la manera como entendemos la pedagogía en Colombia, más vinculada al saber del maestro sobre su práctica. Pero, digamos, mi preocupación no es definir la pedagogía, la didáctica de una vez. No, ese no es el sentido. Es mantener abierta la discusión en el ámbito académico, en el ámbito universitario, ¿cierto? Eh, en el ámbito universitario, discutir, por lo menos en la formación de pedagogos y pedagogas, cómo entendemos aquello. Yo quisiera poner sobre la mesa para iniciar la conversación del día de hoy algo que señalé que iba a presentar en la sesión anterior, pero que quedó en el tintero, y voy a presentarlo, permítanme un segundo. Eh, no sé si lo ven. Está como cargando. Ya, ¿Sí lo ven? sí, ahí se ve. Bueno, yo quiero partir de lo siguiente, ¿cierto? Incluso yo debo decir que para el año de la publicación, en el año 91 de este texto, y también la existencia de la célebre revista de pedagogía alemana, Educación, traducida al español desde la Universidad de Tübingen, y que curiosamente tiene muchos problemas de traducción, pero digamos, eso es lo normal. Lo normal en la traducción es que nunca vamos a estar de acuerdo, ¿cierto? Porque no existe una traducibilidad absoluta, no hay manera. No existe hasta ahora la absoluta traducción del sentido de una lengua a otra. No existe. Entonces siempre habrá problemas, siempre habrá discusiones. Y máxime si tenemos en cuenta que las lenguas son entidades, digamos, vivas, y entonces también cuando nosotros leemos traducciones de comienzos del siglo XX, no, esa lengua española, de esas traducciones, por ejemplo, de la primera mitad del siglo XX, no es la que podríamos entender en el día de hoy. Pero yo quisiera simplemente señalar lo siguiente como para ponerla en el ámbito de la discusión, ¿cierto? El profesor Alberto Echeverry fue el director de la revista Educación y Pedagogía durante muchísimos años. Y en esa dirección de la revista, él tenía una suerte de preocupación por establecer caminos de diálogo con otras tradiciones, con otros contextos de producción académica sobre la pedagogía, ¿cierto? Y sobre diversos problemas de la pedagogía. Eh, no solamente a través de la revista Educación y Pedagogía, sino que se hizo un evento de diálogo entre Colombia y Alemania, se trajeron invitados como Christoph Wulff y otros académicos alemanes,
se hizo una publicación del célebre libro Guayaba por el color de la pasta, donde se recogieron las memorias de este evento. Bueno, en fin, el profesor Echeverry siempre tuvo una actitud de apertura para digamos, para el diálogo con estas otras tradiciones. De hecho, yo creo que uno de los aportes más grandes de la revista Educación y Pedagogía fue la publicación de la entrada del diccionario de conceptos dirigido por Reinhard Koselleck, eh, la entrada del concepto de Bildung, de formación, ¿sí? Del concepto de Bildung y formación. Lamentablemente, esa separata parece que no circula lo suficiente porque seguimos teniendo dificultades a la hora de comprender el concepto de formación y seguimos creyendo que el concepto de Bildung es un concepto estrictamente pedagógico y pues si no reconocemos su raigambre teológica, filosófica, pero también en el ámbito de la discusión política y cultural alemana. Entonces ahí tenemos una dificultad. Pero son dificultades normales de la lectura, de la investigación, es lo normal. No nos vamos a hacer un nudo por eso, ni nos vamos a enloquecer. Es lo normal. Es lo que hacemos leer, discutir, pues por lo menos en la universidad, por lo menos en la universidad. Entonces, ya en 1991, el profesor Alberto Echeverry pagó la traducción de este texto de Wolfgang Klafki sobre la relación entre didáctica y metódica, que era de los años 80, comienzos de los años 80. Entonces, en su original alemán, pero la intención, digamos, ¿por qué traducir este texto y no otro? Él intentó traducir otros libros de Klafki, pero no se logró como proyecto editorial, no hubo recursos para ello, pero sí se intentó hacer estas traducciones para poner a circular en la pedagogía en Colombia, poner a circular algunas precisiones teóricas y conceptuales, por lo menos de cómo se producía teóricamente el saber en Alemania. Y es de 1900, el texto es de 1991, 91. O sea, llevamos 33 años en lengua española, en español, en una publicación de la Universidad de Antioquia, de su Facultad de Educación, ¿sí? Y todavía tenemos estas dificultades conceptuales. No estoy diciendo que se tenga que entender las cosas como dice Klafki. Estoy diciendo que por lo menos nos puede orientar para pensar algunas cosas. Yo voy a continuar con lo siguiente, y es que en la traducción de la, de la revista, dice lo siguiente: la ciencia de la educación es una teoría crítico-constructiva, una teoría relacionada con la praxis que se sirve de planteamientos y métodos hermenéuticos, empíricos y crítico-ideológicos, y por otra parte de una teoría que no permanece en la simple descripción e investigación de regularidades o causalidades, empírico, ni tampoco en la indicación hermenéutica, métodos hermenéuticos o causalidades, ni tampoco, perdón, ni en el análisis crítico de las condiciones o presuposiciones, sino que avanza hacia propuestas constructivas a partir de la investigación de la praxis didáctica presente y de las propuestas teóricas existentes, ¿cierto? Yo quisiera detenerme muy brevemente aquí, y es que tenemos,
tenemos acá una formulación de lo que entiende Klafki por ciencia de la educación en ese momento, y la entiende como una teoría crítico-constructiva, ¿cierto? La ciencia de la educación, nosotros diríamos pedagogía, es una teoría crítico-constructiva, ¿cierto? ¿Qué significa que sea una teoría crítico-constructiva? Significa, por lo menos Klafki lo plantea, en que no nos podemos quedar en el momento de la negación, ¿cierto? Que es el momento propio de la crítica, según la versión de la teoría crítica de la escuela de Frankfurt, de la primera generación, ¿cierto? O sea, es el momento de la negatividad, ¿cierto? Es el momento en el cual nosotros decimos las cosas son así y qué tal que no, ¿cierto? Qué tal que no sean así. Entonces, lo que está diciendo Klafki aquí es que eh, es la ciencia de la educación como la entendía en ese momento, es una teoría, una producción de saber teórico, crítico, ¿sí? O sea, que tiene una raigambre, digamos, dentro de la tradición de la escuela de Frankfurt, pero eh, eh, como crítica ideológica, pero también es constructiva, también es constructiva. O sea, no se puede quedar en el momento dialéctico de la negación, sino que tiene que proponer algo, debe proponer algo, ¿cierto? Entonces, digámoslo, esta teoría, la ciencia de la educación o la pedagogía, como decimos nosotros, la ciencia de la educación es una teoría crítica, ¿cierto? En la medida en que permite, es analítica, es problemática, problematizadora, pero también es constructiva. Debe proponer algo. Y otra cosa que debo señalar aquí es que es una teoría relacionada con la praxis, una teoría relacionada con la praxis. El día de ayer el profesor Andrés Klaus hizo una muy buena, se las recomiendo, muy buena eh, eh, hay una muy buena discusión sobre la relación entre teoría y práctica en pedagogía, ¿cierto? A nosotros se nos olvida muy frecuentemente que esa relación entre teoría y práctica es muy problemática y que no podemos asumir de entrada que la única fuente real, real de todo es una supuesta praxis o una supuesta práctica absoluta. No, 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 porque nuestra relación con el mundo está mediada por el lenguaje. No, no hay una fuera del lenguaje. Incluso para hablar de prácticas tenemos que usar el lenguaje. Y en la medida en que ese lenguaje se va sistematizando en un discurso más o menos organizado con ciertas reglas, ahí se va produciendo una teoría. Aquí hay una pregunta de si existen dos críticas. ¿En qué sentido? Quedé intrigado. Él Aló. abre el micrófono si quieres para que se explique. Ya, hola. Es que, a ver, me perdí ahí, porque entonces estamos viendo que Klafki habla de una pedagogía crítica, crítico-constructiva, ¿cierto? Pero que no podemos pensar que la pedagogía es solo crítica. Entonces ahí es cuando me confundo. No sé si me hago entender o yo estoy muy Ah, en no, bola. sí. Sí, 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 sí. Pero no es que haya dos críticas. Entonces, No es que ¿cómo? haya dos críticas. Lo que, eh, lo que quiere decir es que eh,
mejor dicho, lo que está diciendo Klafki es que la única tarea de la pues de la ciencia de la educación y también de la didáctica no es solamente crítica en el sentido de la dialéctica negativa, es decir, en el sentido de la crítica como el momento de negación a lo reificado, a lo que creemos que es natural, que es así porque es así, ¿cierto? Sino que además de la crítica ideológica, tiene que llegar una instancia que es de proponer algo, hay que proponer algo, pero no porque haya dos críticas, no, 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 sino porque Klafki, Klafki está indicando que eh, Klafki está indicando que la pedagogía o la ciencia de la educación no se puede quedar solo en la instancia negativa, sino que tiene además que proponer. Además tiene que proponer algo. ¿Para qué? No solamente tampoco para denunciar cómo ha llegado a ser lo que creemos que lo que creemos que es cómo llegó a serlo en una perspectiva histórico-crítica, sino si podemos hacer algo distinto, ¿cierto? Ese sería el asunto. Entonces, es una teoría relacionada con la praxis, ¿cierto? No existe un isomorfismo, no son iguales la teoría y la práctica. No, 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 es esta es una teoría, la ciencia de la educación como la entendía Klafki en ese momento, es una teoría que se relaciona con la praxis, que se sirve de planteamientos de todo tipo. O sea, aquí en la enumeración que hace, en la enumeración que hace Klafki, dice que se sirve de métodos hermenéuticos empíricos y crítico-ideológicos. Es decir, lo que está diciendo Klafki en ese momento es que la ciencia de la educación debe recoger por lo menos las tres grandes corrientes del pensamiento pedagógico alemán durante el siglo XX, ¿cierto? Debe reconocer la pedagogía de las ciencias del espíritu, vinculadas a la hermenéutica, en un sentido muy clásico, pero también el giro empírico o la pedagogía empírica, ¿sí? De la segunda mitad del siglo XX, y también las perspectivas críticas o la teoría crítica que se había desarrollado de manera paralela desde la primera mitad del siglo XX, que a raíz del nacionalsocialismo tuvieron que huir de Alemania y una vez que retornaron en el célebre debate sobre el método, donde hubo esa discusión entre eh, el célebre debate entre Adorno y Popper, ¿cierto? Que se produjo en Alemania, el célebre debate entre Adorno y Popper y entre los discípulos de ambos, en el caso de Adorno Habermas y en el caso de Popper Hans Albert. O sea, lo que se conoce como el debate del positivismo. Pero, digamos, aquí Klafki está recogiendo, está señalando que la ciencia de la educación, como es una teoría relacionada con con la praxis, requiere de todas las herramientas que pueda recogerse de la hermenéutica, ¿sí? De la análisis empíricos y también crítico-ideológicos. Pero insiste en que esa ciencia de la educación no puede ser meramente descriptiva, no puede ser solamente un reconocimiento de regularidades o causales en el sentido empírico, ni indicaciones hermenéuticas en el sentido histórico, ni un mero análisis crítico de las condiciones de presuposiciones, sino que debe tener propuestas constructivas. ¿Propuestas constructivas a partir de qué? De una investigación, por ejemplo, de la praxis didáctica.
¿cierto? De la praxis didáctica, en su complejidad. Yo quisiera eh, eh, yo quisiera, perdón un segundo, yo quisiera entonces compartir también aquí una definición de didáctica que ofrece Klafki en este mismo texto y acá nos ofrece una posibilidad para orientar nuestras investigaciones, nuestra reflexión, ¿cierto? Una posibilidad para orientar esas discusiones como posibilidad. Eh, y me refiero específicamente a, a que nos puede ayudar a construir programas, proyectos, preguntas de investigación en una perspectiva didáctica, en un sentido amplio, no solamente como didácticas específicas, sino en un sentido muy amplio. Y es esto, la definición de la didáctica, el dominio de la investigación y de la teorización en la didáctica. O sea, el dominio, ¿de qué se ocupa? ¿Cuál es ese campo? El dominio, ¿cierto? ¿Cuáles son los objetos, los problemas, las cosas? Aquello que genera necesidad de ser investigado. Eh, eh, en la didáctica, en el amplio sentido de esta palabra es, y aquí, eh, y aquí es que me parece interesante esta definición de didáctica para ponerla de nuevo y otra vez a circular entre nosotros, es que es el complejo total de las decisiones, presuposiciones, fundamentaciones y procesos de la decisión sobre todos los aspectos de la enseñanza, ¿cierto? Todos los aspectos de la enseñanza, no solamente la enseñanza como práctica del maestro en el aula, no. El complejo total de las decisiones, los las presuposiciones, las fundamentaciones y los procesos de la decisión sobre todos los aspectos de la enseñanza. Por lo tanto, entonces, las diversas tendencias contemporáneas que se ocupan desde una perspectiva crítica ampliada, no solamente en el sentido de la escuela de Frankfurt, ¿cierto? Pues en las tres generaciones de la escuela de Frankfurt, sino en un sentido muy amplio que recoja, digamos, perspectivas de interseccionalidad, que recoja todas las perspectivas que se reclaman para sí como críticas o alternativas o progresistas o varias denominaciones. En todas esas perspectivas, digamos, sería muy útil que tuviéramos en cuenta que el dominio, o sea, o de lo que teorizamos, lo que conceptualizamos en didáctica, en una perspectiva crítica, tendría que tener en cuenta estos problemas en un sentido muy general. ¿Qué? El complejo total de las decisiones, ¿cierto? Es decir, cuando nosotros, en un sentido muy amplio, desde la construcción de un sistema educativo, unas políticas públicas que definen lo que en Colombia se nos dio por llamar derechos de aprendizaje, ¿cierto? Es decir, que lamentablemente siguen siendo los mismos contenidos escolares. Cuando nosotros tomamos decisiones sobre qué enseñar, cómo enseñar, por qué enseñar esto y no lo otro, por qué sacar algo del currículum, por qué debe entrar algo nuevo en el currículum, ¿sí? Todas esas decisiones, tanto en la praxis educativa como en la teoría educativa y como en las políticas públicas, debe ser problematizado,
debe ser problemática. ¿Cómo se toman esas decisiones? ¿Sí? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Las decisiones sobre qué? Sobre qué es lo que de la cultura debe ser seleccionado, por ejemplo, para ser llevado a la escuela. Y ahí hay una decisión no de contenidos de escolares, sino de privilegiar una forma de ver el mundo sobre otras, ¿cierto? Sobre otras. Yo siempre bromeo y espero que me acepten este chiste terrible, es que si nuestra preocupación fuera la formación humana, no deberíamos enseñar química, sino alquimia, porque en última instancia la alquimia no era otra cosa que lo que le acontecía al alquimista en la relación con la naturaleza. O sea, digámoslo de esta manera, uno podría decir, según algunas versiones, que la tarea del alquimista era la tarea de él de construirse a él a sí mismo, ¿cierto? Pero como sea, ¿cierto? Como sea, lo que estoy diciendo es que siempre tomamos decisiones. ¿Decisiones de qué? De todo tipo, alrededor de la enseñanza específicamente, ¿sí? Y de lo que debemos aprender, por supuesto. Entonces, todas esas decisiones son las que tenemos que empezar a reconocer y a someterlas a crítica, ¿cierto? Someterlas a la crítica. ¿Cómo llegó esto a ser propuesto? ¿Por qué esto y no otra cosa, etcétera? Entonces, ese complejo total de las decisiones es uno de los, digamos, es uno de los elementos del dominio de la investigación y teorización didáctica. Lo otro es los presupuestos. ¿Cuáles son los presupuestos teóricos, conceptuales, científicos, técnicos, etcétera, que soportan todas las decisiones que nosotros tomamos? ¿Cuáles son esos presupuestos? Implícitos también, porque muchas veces acontece que cuando tomamos decisiones o cuando hacemos todo cualquier tipo de discusión alrededor de lo que debemos enseñar, pues eh, también hay elementos implícitos, asuntos implícitos. Es decir, en una línea, digamos, en la filosofía que soporta la propuesta de Krafft, ¿cierto? Que es Habermas y en algunos momentos también Caroto Apple. Eh, en el lenguaje de Caroto Apple, ¿cierto? Hay que tener en cuenta lo que él llama el ya siempre, ¿cierto? Es decir, eh, como nosotros somos lenguaje, como el lenguaje es lo que nos permite todo tipo de relaciones sociales, interpersonales, económicas, etcétera. El lenguaje, ¿cierto? Nosotros ya siempre tenemos un mundo interpretado y en muchas ocasiones ese mundo ya interpretado, ese ya siempre que está ahí en el lenguaje, pues sirve de presupuesto, sirve de presupuesto. Y ahí es donde están todos los factores culturales, sociales, políticos, económicos, etcétera, que sirven implícita o explícitamente para hacer presupuestos. Yo voy a poner un ejemplo aquí eh, eh, para, para como tratar de explicar eso, y es, eh, o por lo menos, digámoslo de esta manera, todos sabemos que la escuela está en cuestión, ¿cierto? La escuela, la universidad, todo está en cuestión, ¿sí? Todo está en cuestión. Y lo más gracioso, pues, es, como decía, tal vez el martes decía, eh, tenemos la idea de que todo lo que es nuevo, todo lo que es innovación, de suyo es bueno, ¿cierto? Porque es nuevo. ¿Sí? Y entonces ahí hay un presupuesto muy extraño, ¿cierto? Que habría que analizar, porque no siempre fue así. Pero, digamos, a donde yo quiero llegar es a lo siguiente. Yo no sé si ustedes tienen la misma sensación que yo, pero me parece muy gracioso que todos aquellos que
les parece que la escuela es el peor lugar del mundo, que la escuela es un perdedero de tiempo, que la escuela es horrible, que la escuela no se conecta con la vida, ¿cierto? Ese es el lenguaje. No, la escuela no se conecta con la vida. Pero lo que resulta gracioso, y a mí me resulta muy gracioso, es que la solución para la desconexión con la vida es la virtualidad, es la educación virtual. Entonces uno dice, ¿cómo así? O sea, el espacio de la escuela es jolé, ¿cierto? La palabra griega que tiene que ver con ocio, ese espacio que creamos para que por fuera del ámbito de la vida común, los niños en una etapa de su vida se conecten con lo mejor de la cultura, ¿cierto? Y que ya resulta pues que como no tenemos muy claro qué es lo mejor para la cultura, o presuponemos que lo mejor para la cultura es la producción de riqueza, la monetarización, entonces la escuela entra en descrédito y porque no responde a la vida, ¿cierto? Siempre así, digamos que desde el siglo XIX o desde que empezó la escuela hemos tenido ese inconveniente, que no se conecta con la vida. Pero resulta que la solución es conectarse con la vida. ¿A través de qué? De la virtualidad. Entonces, ¿cuáles son los presupuestos teóricos conceptuales que permite una aseveración tal? ¿Cierto? La escuela está desconectada de la vida, que lo que tenemos que hacer es introducir la virtualidad o las nuevas tecnologías para conectarnos con la vida. Y mire que estoy usando la palabra conexión, conexión, conexión para que se mantenga la relación semántica con el asunto que estoy tratando. Entonces, reconstruir críticamente esos presupuestos es fundamental. Ahora bien, no solamente hay presupuestos, sino que también hay fundamentaciones, ¿cierto? ¿Cuáles son las fundamentaciones teóricas y conceptuales, ¿cierto? Que soportan todas las decisiones y todas las conceptualizaciones y teorizaciones? ¿Sí? ¿Cuáles son esas fundamentaciones? ¿Desde dónde sale? eh, ¿Cuáles son los marcos teóricos, científicos, etcétera, que se aducen para poder legitimar cualquier postura contemporánea sobre la escuela, sobre la enseñanza, sobre la educación en la escuela, la formación en la escuela, etcétera? ¿De dónde salen? eh, ¿Cómo se fundamenta todo este asunto? Y finalmente, algo que está dentro de la línea de Klafki muy importante y está vinculado a la tradición del pensamiento crítico de la Escuela de Frankfurt y es, digamos, el análisis de los procesos, cómo se toman las decisiones, ¿cierto? Es decir, en la línea de Habermas, que en este momento Klafki estaba, digamos, migrando de Habermas de conocimiento de interés, ¿cierto? Del análisis de las condiciones, eh, pasa de conocimiento de interés de Habermas, pasa a la teoría de la acción comunicativa. Pero aquí, entonces, lo que está señalando Klafki es que se tiene que discutir sobre cuáles son los procesos en cómo se toman las decisiones, quiénes participan, cuáles son sus intereses, por qué lo hacen, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con los procesos de decisión. Klafki fue muy criticado porque siguiendo la teoría de la acción comunicativa de Habermas, establecía que se debía, que se debía mantener una reciprocidad, bueno, no sé si reciprocidad sería la palabra adecuada. Eh, disculpen, que, que
la enseñanza como un proceso comunicativo debe estar orientado al acuerdo, ¿cierto? Por lo tanto, entonces, entre estudiantes y profesores, lo que hay es una relación comunicativa que los presupone como iguales. Entonces, hubo una discusión sobre si eso es verdad, entonces no se necesitaría la enseñanza, porque lo propio es que hay una diferencia, no esencial, pero hay una diferencia entre el maestro y los alumnos en la medida en que, o entre alumnos entre sí, o los que interactúen en esa relación de enseñanza, porque hay algo que uno no sabe y otro que sí sabe, ¿cierto? Algo, no es que lo sepa todo y eso le dé una categoría especial, no. Entonces, hubo una crítica ahí muy fuerte a eso. Pero Klafki lo que quería plantear es que todas las decisiones que se tomen deben ser tomados orientadas hacia el consenso, y deben cumplir con todas las reglas de la acción comunicativa que está orientada hacia el consenso y no hacia una eh, racionalidad instrumental, ¿cierto? Entonces, digamos lo que por eso es que se debe favorecer la participación democrática, decía Klafki, de todos los que están concernidos por las decisiones que se toman en torno a la enseñanza. Entonces, digamos, dentro de los problemas que tenemos en la didáctica crítica, siguiendo a Klafki, hay otras posturas, pero siguiendo a Klafki, deberíamos tener en cuenta que desde donde sea que nos hagamos las preguntas, o sea, desde una teoría queer, desde una teoría interseccional, desde los enfoques de modernidad, colonialidad, desde pedagogía de la liberación, desde donde sea que, desde educación popular, etcétera, sea desde donde miremos, lo que tenemos que tener en cuenta, eh, lo que debemos tener en cuenta es que sería muy útil que estructuráramos y organizáramos nuestras discusiones alrededor de esto, ¿sí? Sobre todo cuando estamos centrados en el problema de la enseñanza y el aprendizaje en instituciones intencionalmente creadas para ello o que se han vuelto análogas, ¿cierto? Que decisiones, presuposiciones, fundamentaciones y los procesos en que se toman las decisiones. Ahora bien, hay otro aspecto que aquí es fundamental, porque nosotros también confundimos didáctica con método de enseñanza, incluso pedagogía la confundimos con métodos de enseñanza. eh, y Klafki nos ofrece aquí una claridad conceptual interesante, y es: el concepto abarca entonces la metódica como una disciplina parcial en el sentido de los esfuerzos hacia la teorización e investigación sobre las formas de organización y realización de la enseñanza y el aprendizaje. O sea, dentro de la didáctica, en un sentido muy amplio, tenemos elementos que nos permiten organizar el dominio de la investigación en didáctica, que son las decisiones, presuposiciones, fundamentaciones y procesos de la decisión, pero lo distingue de la metódica, ¿cierto? Pero la metódica no es unos métodos por postular unos métodos para enseñar, no, no solamente eso, es una teorización e investigación sobre las formas de organización y realización de la enseñanza y el aprendizaje, ¿cierto? Son dos cosas diferentes, diferenciables, ¿cierto? Porque en la metódica, digámoslo, aunque mantenemos las preguntas de las decisiones, presuposiciones, fundamentaciones y procesos de la decisión, nos ocupamos fundamentalmente de teorizar e investigar las formas concretas de organización y realización de la enseñanza y el aprendizaje. Eh, Formas concretas. Por ejemplo,
esto que está pasando aquí es lo menos crítico que hay, porque soy yo el que está hablando, ¿cierto? Es decir, esto es la edad, la lección pura, ¿cierto? La edad media en su puridad, ¿sí? Yo no puedo decir que esta forma de enseñanza que está planteándose aquí es crítica. No lo puedo decir porque para que fuera crítica tendría que cumplir con otros requisitos distintos a esto que está pasando en este momento. Tendría metódicamente, tendría que estar diseñado de otro modo para que incluso más dialógico, para que este proceso fuera, digamos, una forma de enseñanza crítica. Hay propuestas centradas por ejemplo, hay propuestas de enseñanza centradas en la investigación-acción, ¿sí? Hay propuestas de educación popular centradas en una alfabetización crítico-política. O sea, hay propuestas muy variadas eh, de formas concretas de realización y organización de la enseñanza. Incluso estoy pensando en las caracolas del movimiento zapatista, ¿cierto? En las caracolas, en la forma de organización de la educación zapatista a partir de la metáfora de las caracolas. Y eso implica entonces que la enseñanza se concibe, se piensa, se realiza de una manera muy distinta, ¿cierto? Por ejemplo, hay... eh, ¿qué pasa, Laura? No, que quería, pues que me pone a pensar lo que acabas como de decir. Ya usted me corregirá como en la interpretación que hago, pero yo creería que es bueno que no quede la idea de, de que per se esas otras formas que obedecen a los criterios de lo que se supone propicia la actitud crítica, como diría Horkheimer, no lo garantiza, ¿cierto? Y tampoco, digamos, la clase magistral, porque no cumpla como con esos criterios, inhibe la posibilidad del otro de una actitud y un pensamiento crítico, o es lo que entiendo, ¿cierto? Porque nos vamos con alguien, se puede ir con la idea de que si estamos en una discusión o en un debate, entonces, bien, per se ya la clase es crítica, la conversación es crítica y los estudiantes ya van camino hacia la actitud o el pensamiento crítico, y creería que aparte de esos criterios, pues deben suceder otras cosas para que, eh, no sé si efectivamente, porque eso es difícil de garantizar, pero por lo menos para propender o estar seguros de que estamos propendiendo por un pensamiento crítico en el otro. No sé si lo que estoy diciendo sea muy taxativo o sea mal interpretado, eh, porque por lo menos una sola clase magistral suya permite pensar, es, permite pensar. Y no, yo por lo menos, voy a hablar desde mí, no necesito estar interlocutando permanentemente con usted, profe, en esta sesión para que me ponga a pensar de otra manera, para que me angustie, para que ponga me salga de mi zona de confort, con lo que sea. Solamente quería como hacer compartir eso que pienso. No, Laura, pues digamos, tienes razón y sobre todo porque pues no es una forma de legitimar lo que hacemos en la universidad, pero las lógicas de lo que hacemos en la universidad no son las mismas lógicas de lo que hacemos en la educación general. Y en la educación general, muy bien lo decía nuestra colega Marí, pues debemos tener algunos consensos y unos consensos básicos
me parecen fundamentales en la educación básica y media, como la llamamos, y me gustó mucho esa expresión de abrumar, ¿cierto? Abrumar con nuestras opiniones y con nuestras cosas a los jóvenes que están en estos procesos de formación en ciencias sociales, etcétera. Pero en lo que yo quiero insistir es en lo siguiente, que es digamos que es como todo el sentido de lo que yo estoy como tratando de decir, y es que eh, lo que estoy tratando de señalar es que lo que acontece en el aula, o sea, las realizaciones concretas de la enseñanza y el aprendizaje en el aula, eh, están vinculadas con la manera como concebimos el mundo, ¿cierto? O sea, eh, con, con yo eh, a veces voy a usar una expresión que viene de la historia de conceptos, como la dimensión de sentido, ¿cierto? Como aquello que todo aquello que le da sentido a nuestro mundo y que nos hace pensar que así es como es, ¿cierto? Y no hay otra manera ni nada, ¿cierto? Yo lo que quiero señalar, pues otros lo llaman cultura, pero bueno, también puede, sí, digamos, pero digamos de esta manera lo siguiente, que en lo que yo quiero insistir es que en lo que hacemos en el aula, cómo lo hacemos, ¿cierto? Todo eso es determinante. Y ahí, implícita o explícitamente, hay toda una manera de concebir la cultura, de concebir el mundo. Eh, yo quiero... eh, eh, ahí hay una pregunta interesante, que si el acto de enseñar es idiosincrática, pues yo preferiría, en primer lugar, pensar que no es un individuo el que enseña, ¿cierto? No es un individuo, ¿cierto? No, lo que acontece a la escuela, eh, digamos lo que nosotros debemos pensar también, lo que acontece en la escuela, con una mirada intergeneracional. O sea, el maestro es un adulto, ¿cierto? El maestro es un adulto. Y digamos, uno de los problemas que nosotros tenemos es la relación intergeneracional entre maestros y alumnos. Ahí hay un elemento central. Ese maestro que está en el aula, él no está solo, sino que también está todos los otros adultos, no solo los maestros o los directivos, sino todos los otros adultos con los que los niños o jóvenes interactúan en su vida escolar, ¿cierto? Entonces, eh, mm, yo me atrevería a decir lo siguiente, mire, nosotros olvidamos que la enseñanza es también un acto retórico, ¿cierto? La enseñanza también es retórica, en la medida en que es un acto de persuasión, ¿cierto? eh, yo lo que estoy haciendo aquí constantemente no es demostrarles a ustedes algo, sino estoy argumentando para persuadirlos, ¿sí? Esta no es una clase de cálculo, ni es una clase de mecánica cuántica. No, no, no. Bueno, cuántica no, digamos de mecánica clásica. Yo estoy tratando, yo, más que demostrarles algo, yo estoy eh, tratándolos de persuadir, ¿cierto? Pero esa persuasión, que incluye también, como no estamos presentes, no se ve toda la proxemia corporal, etcétera. Mm, digamos, en los procesos de enseñanza, más que idiosincráticos, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que
hay como una suerte de estilos en los que retóricos e histriónicos, ¿cierto? O sea, teatrales de lo que acontece en el aula de enseñanza, pues en el aula. Y en esa realización concreta también hay factores emocionales, etcétera, que están vinculados. Por eso, en esa praxis de enseñanza, en esas praxis de enseñanza confluyen tantas otras praxis, ¿cierto? Tantas otras praxis. Pero devolviéndome entonces a lo que eh, eh, hacia allá me dirijo, Mari, hacia allá me dirijo. O sea, lo que estoy tratando de señalar es lo siguiente, lo que estoy tratando de señalar es lo siguiente. En las formas concretas de realización de la enseñanza y el aprendizaje, en lo que acontece en el aula en un determinado tiempo, digamos una clase, en el espacio, en todo lo que acontece en el espacio escolar, en el espacio del aula, en lo que acontece en el entorno o en el contexto, la misma arquitectura, la manera como están organizados los tiempos escolares, todo eso es determinante. Y como bien lo preguntaba Marí, siempre queda siempre queda, eh, es decir, siempre tenemos un problema y es cómo pensar una educación crítica dentro de unas estructuras de encierro, para decirlo de manera radical, de encierro. Dentro de esas estructuras de encierro, ¿cómo operaría una educación crítica? Sí, una educación crítica, una formación crítica. Eso es sumamente problemático, ¿cierto? Eso es sumamente problemático. Y no solamente por las decisiones de la política pública, no solamente por las decisiones por el marco legal que determina qué, cómo y quién debe enseñar, sino digamos, por las instituciones sociales, sino por todo lo que tiene que ver con el ámbito todo lo que tiene que ver con con el ámbito de las realizaciones concretas de la enseñanza. Ese es digamos, y esa es digámoslo de esta manera, esa es una de las preguntas, de las preguntas radicales que tenemos que hacernos. Si, cómo lo que está instituido se vuelve instituyente, o sea, cómo todo lo que está instituido se convierte en una lógica que parecería imposible de ser evadida, ¿cierto? Pero ahí tenemos un problema muy complicado que es el del determinismo, ¿sí? Es decir, nosotros olvidamos con mucha frecuencia que entre las múltiples interacciones que acontecen en el aula, hay unas que se nos escapan, muchísimas que se nos escapan. Alguna vez en la teoría curricular lo llamaron currículum oculto, etcétera, pero muchas de esas cosas se nos escapan. Y digámoslo de esta manera, mire, una, hay algunos investigadores que que han reconocido un espacio escolar que no está dominado por los adultos, ¿cierto? Hay un espacio en la escuela que no está totalmente controlada por los adultos. Y ese espacio es el recreo, lo que llamamos nosotros el descanso.
¿Por qué? Porque en esos espacios los niños, los jóvenes interactúan bajo la mirada atenta de los adultos para que no haya excesos de violencia o prácticas riesgosas para la salud, pero son espacios donde no hay control de lo que se discute, de lo que se habla, del modo como se ve el mundo, etcétera. Eso ya lo identificaron. Eh, y como nosotros estamos en la obsesión de mapear la totalidad de la totalidad de la totalidad de las cosas, me imagino que muy pronto empezarán a aparecer, no sé cómo, pero empezarán a aparecer investigaciones que den cuenta de cómo intervenir esos espacios que los adultos no podemos intervenir porque es un espacio en el cual los jóvenes y niños interactúan por fuera, no del todo, pero sí por fuera de las reglas y del control de los adultos. Entonces, eh, digamos, tal vez en una lógica muy inocente de parte mía, pero hay unos intersticios donde podemos encontrar salidas a esas determinaciones institucionales. Hay intersticios, hay intersticios en los cuales, eh, digamos, aún dentro del espacio escolar e incluso organizados por los adultos también, eh, hay unos intersticios que nos podrían ayudar a pensar en salidas. ¿Salidas para qué? Salidas para comprender el mundo de una manera distinta, para... voy a poner un ejemplo, voy a poner un ejemplo que tal pues pueda resultar aún más inocente que lo que acabo de decir, pero, pero a ver cómo decirlo de manera adecuada. Yo siempre pongo este ejemplo. Yo no sé si ustedes conocen a The Wall, la obra de Pink Floyd, eh, pero siempre me ha llamado la atención una cosa de The Wall, y es que en los videos muestran a los niños como si fueran material de producto cárnico para producir embutidos, ¿cierto? Presentan una versión muy maquínica, muy controlada, muy violentada por los adultos eh, de la educación. Incluso eh, otro ladrillo del muro, ¿cierto? Otro ladrillo de la pared, es una metáfora que nos hace pensar, ¿qué es eso? Solo somos como una suerte eh, de, de fragmento de un muro, ¿cierto? Y que no contamos sino como tal. Pero lo curioso es que ellos que pasaron por la escuela están denunciando lo que pasó en la escuela. O sea, eh, ahí hay una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención y es que si la escuela tuviera tanto éxito en triturar nuestras carnes para volvernos embutidos o máquinas laborales, ¿cierto? Ellos, los miembros de Pink Floyd, no habrían podido escribir The Wall, ¿cierto? Si la, si, si el trabajo, si el trabajo de la escuela fuera tan exitoso en producir solo máquinas, engranajes de máquinas productivas, ellos no habrían podido escribir lo que escribieron, ¿cierto? Es decir, lo que quiero señalar es que hay unos intersticios, hay unos huequecillos, hay unas
por donde se filtra otras posibilidades. O sea, en otras palabras, podría uno decir, profe Juan, que ni la escuela ni ningún otro escenario educativo determina. Puede ser que condicione, pero no es determinante, en el sentido de que hay unos márgenes de maniobra donde tanto maestros como estudiantes pueden hacer otra cosa a lo prescrito. Eh, yo digo que para mí eso es evidente. Y digo que es evidente justamente porque no lo vemos. Porque como nosotros organizamos en masa, entonces no podemos ver la cara, o sea, digamos, el entrenamiento que todos tenemos cuando pasamos por la escuela es cara de poner, cara de que tenemos plena atención en lo que está pasando al frente, ¿cierto? Por experiencia propia puedo decir que yo fui muy juicioso, bueno, mentiras, eso no es cierto, pero en el aula de clase yo tenía una cara de interés por todo lo que acontecía, aunque mi cabeza estaba en otra parte, ¿cierto? Y con mi mirada seguía todo lo que acontecía, pero a mí me valía un huevo, eso, todo lo que acontecía. Pero, digamos, es muy extraño porque eh, mm, esa teoría de la reproductibilidad, de la reproducción, ¿cierto? Que la única función de la escuela es que es un aparato ideológico del Estado, en la versión altuseriana, y luego la teoría de la reproducción, ¿cierto? Sí, por supuesto que sí, que hay digamos, un mainstream, una forma hegemónica, etcétera, pero también hay, digamos, intersticios, salidas, formas de pensar de otro modo. A mí lo que me llama la atención es cuando se institucionaliza la crítica. O sea, a mí no me extraña que tengamos esta visión tan determinista de la escuela. A mí lo que me extraña en ocasiones es cuando ya es hegemónica la crítica, ¿cierto? Cuando lo hegemónico ya, Se convierte en cursos. sí, digamos, eh, cuando no reconocemos las dificultades de la resistencia, las tensiones interculturales, etcétera, sino que ya queremos convertir en institucional lo que hasta hace poco era una forma de resistencia, ¿cierto? Eso también me llama a mí mucho la atención. Me llama mucho la atención que se convierta en un programa en un curso en un horario determinado con talleres y con todo, lo que hasta hace poco estaba por fuera. Eso eso también me llama la atención, ¿cierto? Eso también me llama la atención. No solamente el hecho de que la escuela sea una forma digamos, de mantener el status quo, sino que ya eh, lo que antes estaba por fuera o como crítica del status quo ya es parte del status quo, ¿cierto? Eh, Aunque me metan problemas, voy a decir algo que dijo Hannah Arendt, y es que 2 minutos después de terminada la revolución ya se es reaccionario, ¿cierto? Entonces, digamos, mm, ahí hay otro problema, ¿cierto? Ahí hay otro problema. Pero lo interesante es que son problemas para discutir. Lo interesante es que son problemas para discutir y que está abierta la discusión. Y que entonces, claro, nosotros nos podemos preguntar constantemente, por ejemplo, eh, eh, frente a a las políticas públicas, entonces uno dice, venga, ¿qué es esta manía absurda que tenemos todos con las startups y con toda esta economía digital y con todo esto? Eh, eh, ¿Por qué? Porque queremos volcar toda la escuela, por ejemplo, hacia la economía digital. O sea, queremos que la escuela responda a las necesidades del mundo laboral en una economía centrada en lo digital. Entonces, uno se pregunta si efectivamente se necesitan
15, 20 millones de creadores de apps, o cómo es la cosa, ¿cierto? Es decir, hay hay una idea de, pues miren que Medellín, la ciudad en la que yo estoy pues en un municipio aledaño a Medellín, orbitando Medellín, que es Guarne, pero Medellín se convirtió en un distrito tecnológico, ¿cierto? Y es van a vender a EPM y la gran mayoría lo van a dedicar a promover unicornios y startups y no sé qué, y emprendimientos digitales y todo eso. Entonces uno se pregunta si, o uno debería preguntarse si, bueno, nos volcamos todos a ello, pero hay otras dimensiones de lo humano que también están en la escuela. Y bueno, claro que es muy útil que conozcamos todas las nuevas tecnologías a unas personas que como yo nacimos 2 días después de la extinción de los dinosaurios, pero eh, hay otras dimensiones del humano muy importantes, ¿cierto? Y que también pueden usar tecnologías, no lo digo, yo pues no es que no lo sea, pero sí es decir, nosotros tenemos una idea muy extraña de la escuela. Creemos que es una máquina muy, muy precisa y que o mantiene el status quo o lo acaba. Y los cambios sociales, entre los cuales está la escuela, como una institución donde acontecen o no, tienen su ritmo, ¿cierto? Tienen su ritmo. A mí, yo quisiera, en aras del tiempo, como ir cerrando dentro de este. A mí, el problema con los cursos míos es que siempre quedo debiendo algo. De esto yo le he hablado hace 8 días, entonces, perdón, el martes, pero el próximo martes nos volvemos a encontrar, ¿cierto, Laura? Entonces, volveré sobre las tendencias, pero en lo que quiero insistir es en esto, miren. Eh, Nosotros podemos diseñar metodologías, perdón, de la enseñanza con la mayor aspiración emancipatoria, ¿cierto? Y los resultados no ser automáticos, ¿cierto? Yo voy a poner un ejemplo eh, y voy a ser políticamente incorrecto y fusílenme si quieren. Todos mis profesores, todos, no había uno que no fuera de izquierda. O sea, todos mis profesores en el bachillerato que llamamos en Colombia, ¿cierto? En la educación media, en la educación media y, y sí, ¿cómo se llama eso? Bueno, todos mis profesores eran de izquierda. Yo no conocí ninguno que fuera de derecha. Tenían conciencia de clase, estaban sindicalizados en Adida y FECODE. eh, pues yo leí Las Venas Abiertas de América Latina casi después de que solté el, el- la novena de Navidad, ¿cierto? Pasé de la, ¿cómo es que dice la novena de Navidad? De la prudencia que hace de la prudencia que hace verdaderos sabios. Pasé a Engels con el papel del trabajo en la transformación del mono en hombre. Leímos en el colegio, leímos Los bienes generales del hombre de Leo Huberman, leímos el manifiesto del Partido Comunista. El profesor de español, que así se llamaba en esa época, español y literatura, todas las interpretaciones que hacía de las obras literarias eran marxistas casi hasta la caricatura, ¿cierto? O sea, había que ver cómo nos explicó la Cándida Heréndira y su abuela desalmada. La Cándida Heréndira era América Latina, la abuela desalmada eran las oligarquías que explotaban a los pobres de América Latina,
En fin, todos, yo le puedo asegurar, tal vez habría tenido una señora muy católica o dos señoras muy católicas, eh, digamos, en Aranjuez, donde la gran mayoría terminaron sicarios. Eh, en los ejércitos privados, primero del sicariato, después de los paramilitares, algunos se volvieron milicianos de la guerrilla, ¿cierto? Y después todos recibieron alegremente a Álvaro Uribe, ¿cierto? Es decir, el hecho de haber tenido profesores de izquierda, los gringos tienen un mensaje, tienen una idea muy curiosa y es, hijo de republicano, vota demócrata, ¿cierto? Pensando esas relaciones intergeneracionales. Pero nosotros tenemos una idea muy particular del efecto real de la escuela en nosotros, ¿cierto? En mí tuvo un efecto porque empecé a relacionarme con la teología de la liberación y todas esas cosas y nos tomamos el colegio en la vez, en fin, sí, tuvo un efecto en ese sentido. Pero, digamos, eh, toda esa formación escolar de izquierda no evitó todo lo que ha acontecido desde que yo terminé bachillerato, 5 minutos después de que se haya creado la escuela. Pero ese automatismo también hay que tenerlo que ver, pues hay que revisarlo, hay que mirarlo, ese asunto. Yo quisiera terminar con lo siguiente, miren. En Klafki, en este solo artículo de 1991, entonces, eh, Klafki nos muestra a nosotros como unos aspectos muy amplios para pensar la didáctica y esos aspectos muy amplios. eh, no, yo no recuerdo al padre Ignacio Álvarez Gómez. Eh, no lo recuerdo. En el Alzate Avendaño, un cura. eh, no lo recuerdo. Eh, Ignacio Álvarez Gómez. No lo recuerdo. Por lo menos en el colegio no lo recuerdo. Sería el capellano, no sé, pero yo no tuve ningún profesor cura en el Alzate Avendaño. Entonces, eh, eh, Ignacio, no recuerdo. Quiero eh, indicar que en un sentido muy amplio, Klafki retoma todo esto que estamos señalando e intenta organizarlo de esta manera. Dice que la didáctica en un sentido amplio abarca entonces decisiones, condiciones, presupuestos y fundamentaciones para las decisiones sobre, ¿cierto? ¿Sobre qué? Objetivos, objetivos de la enseñanza, fines de la enseñanza, fines de la educación. Y ahí se abre el espacio para la reflexión desde la formación. Los contenidos, ¿cierto? Los contenidos y las formas concretas de organización y realización, ¿cierto? Las formas concretas de realización y organización. Y esa última sería la perspectiva de la metódica. Entonces, digamos, eh, dentro de como para tratar eh, Marlon, sí, yo sí hago, estas diapositivas son mías. Perdón que alguien me escribió diciéndome que tengo
Sí, pero créanme que yo me crié entre papiros. O sea, el libro de Irene Vallejo, yo aparezco en las primeras páginas. Ah, estas tecnologías me desbordan. Tengo que aprender a usar la inteligencia artificial para que me haga las diapositivas más bonitas. Pero, como sea, lo que quiero señalar es lo siguiente para terminar y es, espero en la próxima sesión, teniendo este marco de orientación, esta forma de orientación, eh, enfrentar las distintas tendencias que hay en didáctica crítica, pero siempre teniendo en cuenta que, digamos, lo que acontece en el aula, ¿cierto? Lo que acontece en el aula, las formas de organización y realización concreta en el aula, en toda su infinita complejidad, implícita o explícitamente, está permeada por múltiples praxis culturales, sociales, políticas, económicas, y que Klafki nos ofrece una manera más o menos sistemática de problematizar esas formas concretas y poder evidenciar todo esto para que la discusión sobre el carácter reaccionario o emancipatorio, o para por lo menos poner sobre la mesa la discusión, una discusión que algunos partidos políticos de derecha en Colombia han usado de manera impropia, que es la idea del adoctrinamiento, ¿cierto? El concepto de adoctrinamiento. Vamos a discutir eso. Entonces, quedo abierto en estos minutos que quedan a las preguntas que quieran establecer. Aquí eh, la escuela básica y media está llena de técnicos y profesionales de otras ciencias. Ello es una problemática no menor, no conocen el propósito de las ciencias de la educación. Eh, dice, dice alguien que se llama profesor, pero, Diego, Diego, el hecho de que tengamos en la escuela maestros técnicos y profesionales, o sea, que no tienen formación en licenciatura, no quiere decir que los licenciados o los que han pasado por la formación en las facultades de educación no tengan una visión técnica y tecnológica del mundo, porque eso es lo que está en juego, lo que está en juego en la contemporaneidad, o sea, ahora es eso, ¿cierto? Es un empobrecimiento enorme de la comprensión de lo que somos como humanos, una infravaloración de lo que significa ser productivo, porque creemos que ser productivo es monetarizar, y uso esa expresión de las nuevas tecnologías. No, eh, en la medida incluso que las tecnologías ahorren el trabajo de los humanos, si logramos una transformación adecuada de la comprensión de la distribución de la riqueza, nos vamos a ver en la tarea de que el esfuerzo que tenemos que hacer es de cómo vamos a ocupar nuestro ocio, ¿cierto? Hay discusiones sobre el problema del fin del trabajo, de cómo se organizan las sociedades cuando el trabajo como lo conocemos cambie, se va a organizar nuestra vida, qué vamos a hacer, etcétera. Pero mm, el hecho de que pasemos por una formación pedagógica no quiere decir que eso nos exonere de una visión técnico-instrumental del mundo, incluso de lo que hacemos. No sé si hay alguna otra pregunta.
No hay manos levantadas todavía. Ay, ¿qué es eso? Ninguna pregunta. No, no han levantado la manito tampoco. Edwin, aquí apareció algo que dice, eh, a Laura le explotó la cabeza. A Laura le explotó la cabeza. Edwin y Laura tienen las manos levantadas. ¿Quién la levantó primero? Pues Laura, Mentira, es que la carita de que me había volado la cabeza es porque, pues como que estas discusiones se dan todo el tiempo, o sea, como que todo el tiempo estamos discutiendo alrededor de la pedagogía, ¿cierto? Como disciplina y como ciencia. Entonces llega un momento en el que una, como que después de tenerlo claro, después de que una cree tenerlo claro, como que otra vez se va difuminando en el panorama. Como que entre una más discute, más preguntas le van saliendo. Entonces, justo ayer en una salida de la U, eh, estábamos hablando con una, con una muchacha que trabaja en la Escuela de Pensamiento Pedagógico del Pascual Bravo. Y para mí fue muy sorprendente porque yo nunca había escuchado de una escuela de pensamiento pedagógico en la universidad, ¿cierto? Pues, o sea, lo más parecido que hay es en la pedagógica nacional. Y entonces esta nena llega y nos habla con claridad desde la postura, de la disciplina y la profesión. Y entonces pues, y para mí era muy sorprendente porque últimamente me he topado con profes en la carrera que ni siquiera tienen claras sus bases, que era lo que te decía el martes, ¿cierto? Pues lo importante que sería, a mí, mientras te escuchaba y escuchaba la discusión del final de la clase de, de- del martes, entre, pues como esa mini conversación que tuviste con la profe Araceli, era como, qué divertido sería tener un debate en la universidad que nos permitiera saber las posturas de los profes y cómo se enfrentan entre ellos. Pues que esos debates los hacen ustedes internamente, ¿cierto? Pero, por ejemplo, los licenciados no tienen ni idea de los debates por los que estamos pasando nosotros, ¿cierto? Como que siguen hablando de esta compañera ayer, como siguen hablando de hacer pedagogía, y cuando dicen hacer pedagogía es ir a decirle a los otros porque es que están en asamblea, ¿cierto? Entonces es como las discusiones solamente las dejamos para los académicos y entonces el resto, ¿qué? Pues, y luego se creen con la autoridad de venir a decir como no, es que eso no es pedagogía. Entonces, como, pues que qué chévere abrir estos debates, ¿cierto? Y hacer debates mucho más públicos para que podamos realmente conversar. Edwin, Edwin, ¿ibas a decir algo? ¿Aló, aló? María Clara menciona que en la práctica le dijeron que pedagogizar es nuestro verbo. Eh, eh, el problema está en que esta forma verbal de la palabra, del sustantivo pedagogía se confunde es con didáctica y se confunde muy específicamente con enseñar. Entonces,
pedagogizar es enseñar. Laura, que a Edwin no le enciende el micrófono. Tiene que abrirlo. Ya yo le solicité que lo abriera. Ahora, buenos días, Buenos días. profe. Lo que había escrito de que por el- cuando se recurre a la teoría crítica, un profesional en pedagogía, y se queda en ella o expresa que desde ahí lanza sus planteamientos, eh, eso que le invita a que debe de proponer algo o solamente quedarse en la crítica, problematizar y no proponer. Por la expresión de que si no es crítica no puede ser, o en otro sentido, ya por qué tengo que proponer, si recurro a esto, a la teoría crítica. Yo me atrevería a señalar lo siguiente, por lo menos ahora, para que sigamos conversando posteriormente al respecto, y es que, eh, digámoslo de la siguiente manera. Recuerden, cuando yo pienso en pedagogía, pienso que la pedagogía con mis colegas del grupo FORMAF es un campo disciplinar y profesional. Y es un campo disciplinar y profesional que tiene tres ámbitos, que es la teoría educativa, la praxis educativa y las políticas públicas. Yo debo decir que en muchos países del mundo y que incluso en el actual gobierno en Colombia se están implementando políticas públicas con una perspectiva crítica, por lo menos desde los movimientos étnicos, por lo menos desde el movimiento feminista, por lo menos desde el movimiento LGBTIQ+, etcétera. Se están formulando políticas en ese sentido, incluso políticas educativas. Pero, pero, eh, pero, mm, en el ámbito de la teoría educativa, digamos, uno podría tener la tentación de, usando perspectivas Foucaultianas, perspectivas clásicas de la teoría crítica, etcétera. O sea, uno podría mantenerse en la tarea de que la propuesta de la pedagogía crítica es en el momento de la negación, ¿cierto? En la instancia crítica fundante de decir esto porque es así. Incluso en el ámbito de la pedagogía crítica como la entienden los norteamericanos, McLaren, Giroux, etc. Pero también hay que decir que esas propuestas críticas, desde una perspectiva teórica, también han dado o han, digamos, hecho propuestas para una educación, para una praxis educativa concretas. Y cuando uno habla de praxis educativas concretas, ya entonces está queriendo decir que en la escuela o por fuera de ella, porque no es solamente en el ámbito escolar, pero, o por fuera de ella, en una perspectiva, por ejemplo, étnica, que entiende la educación en una perspectiva más amplia, cultural, hay propuestas. Entonces, digámoslo, yo puedo realizar un trabajo investigativo que formule una, algo crítico para problematizar algo, pero también muchos autores no se quedan ahí, ¿cierto? O sea, cuando, incluso cuando los pedagogos críticos norteamericanos critican el cine de Walt Disney, cuando critican el modo como Walt Disney tergiversa la historia, oculta la enfermedad, la muerte, la debilidad, etcétera. Todas esas cosas pues orientan a la posibilidad de la construcción de otras alternativas. Pero sobre eso volveremos más adelante. Laura, esa pregunta de cuál es la visión postmoderna de la escuela.
Eh, vaya a Confama, allá le muestran, allá le muestran en Confama. Tenga una cosmoexperiencia. Eh, Les agradezco mucho y terminamos por el día de hoy y nos vemos el próximo martes. Gracias, profesor Juan Felipe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.